Ok, avanzamos. Clase número 8. ¿A quién se está advirtiendo? Es una pregunta. Aquellos a quienes se les está advirtiendo son verdaderamente salvos, es decir, el mensaje, el escrito, lo que se está llevando a gente que verdaderamente tienen salvación. Esto está bien claro. El autor habla en primera persona, en plural. Él está advirtiendo a los lectores que son cristianos acerca de algo que es posible que los hebreos convertidos al evangelio hagan, aunque dicho pecado no atenta ni cercena la salvación. El contexto inmediato muestra que esta advertencia es para aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad. Hebreos 10:26, son santificados. Hebreos 10:29, conocen a Dios, son su pueblo. Hebreos 10:30, han sido iluminados y han padecido por su fe. Hebreos 10:32, y tienen una perdurable herencia en los cielos. Hebreos 10:34. Hay una posición teológica en referencia al pecado voluntario, en la cual no estoy de acuerdo que afirman que el escritor de la carta a los hebreos está haciendo referencia a meros profesantes nominales que estaban infiltrados en la iglesia y ponen por inmunda la sangre del pacto eterno. Pisoteando así al Hijo de Dios, por causa del pecado voluntario, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Sus afirmaciones tienen su fundamento al tomar en cuenta el lenguaje del escritor, que nos indica con el verbo conocer que se trata de uno que es devoto a la ley y fue vividor de ella, ya que afirma en su mensaje: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y en adición a esto, alegan por la frase, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, que se hace referencia al juicio no convertido, a Cristo, como el que hace referencia a judíos no convertidos que apostatan de la verdad en cuanto a Cristo como el Cordero, después de tener un conocimiento meramente intelectual para volver a los sacrificios y los rituales de la ley. Por otro lado, reiteran que la frase otra vez relacionada al juicio no es consecuente con la iglesia, ya que la iglesia, no ha pasado por ningún juicio de parte de Dios. En conclusión, la posición teológica de esta escuela es que el escritor está haciendo referencia a judíos no convertidos, meros simpatizantes que estaban infiltrados en la iglesia. Por tanto, mira lo que viene ahora. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oiga, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda, Pablo hablando, gloriarme de que
No he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2, 12 y 16. La oración, ocupaos en vuestra salvación, que aparece en el pasaje, no da la idea de mantener la salvación por obras. Demarca la severa exhortación que el apóstol Pablo les da a los creyentes a que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el evangelio como luminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación, oiga, con palabras y con hechos. El término ocupado es ocupado. El término que se utilizó del griego es katergasomai, que es la forma enfática de engasomai, que indica trabajar, producir, llevar a cabo la obra encomendada como luminares en el mundo, en pro de la salvación que recibimos para que otros sean beneficiados. Es un dar de gracia lo que recibimos de gracia. No dice que cuidemos, dice ocupaos. ¿Sí? El mismo nivel de justicia que está en Dios, oiga, está en mí. Esto indica que Dios es más santo que yo, pero no más justo. El tema que estamos tratando, ¿cuál es? Justicia. Voy otra vez. El mismo nivel de justicia que está en Dios está en mí. Esto indica que Dios es más santo que yo, porque santidad es una cosa y justicia es otra, pero no es más justo que yo. ¿Por qué Dios no es más justo que nosotros? Porque la justicia que fue colocada en nosotros es la misma de Él. Ese es el gran detalle. Pregunto, ¿quién de ustedes es más venezolano que el otro? Ok, ¿quién de ustedes es más larense que otro? Bueno, verdad paralela. Dios es justo porque en el inherentemente no hay pecado. Pero es santo porque Él no comete pecado. En parte lo mismo pasa con nosotros después de ser justificados en nuestro espíritu. No hay pecado, oído, en nuestro espíritu. ¿Cuál era el pecado que estaba en nuestro espíritu? A ver quién lo recuerda. El pecado que estaba en nuestro espíritu, el único pecado que nos llevaba al infierno. Juan 3:18. ¿Alguien se lo sabe? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Ajá. El pecado de la incredulidad. Uno. Entonces, ese era el que nos llevaba al infierno. Entonces, cuando decimos que en nosotros no hay pecado, estamos hablando de la incredulidad, no estamos hablando de los pecados. Aclaramos esa. Entonces, el que nosotros estemos libres del pecado nos hace ser justo. Ajá. Al igual que Dios, porque Dios nunca ha sido ni será incrédulo. Ok. Sin embargo, nosotros cometemos pecados sociales y morales. ¿Dios los comete? No. Entonces, Dios, aparte de ser justo, es santo. Nosotros somos justos y estamos camino de santidad. Cada vez que cometamos uno, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo, confesarnos y apartarnos. Y Él nos lo quita. Al Él quitárnoslo, entonces pasamos, aparte de ser justo, ser santo. Pero no es por nosotros, es por su gracia. ¿Estamos clarísimos? Ok. Y nos niega la posibilidad de ser, pero en nuestras acciones pecamos. Y eso nos niega la posibilidad de ser santos. ¿Cómo lo es Dios? La justicia tiene que ver con una, posición espiritual. La santidad con las obras, con la práctica. Esto indica que la justicia que está en mí es un suceso, ya listo, comenzó y terminó, que se dio en el espíritu, mientras que la santidad, es un proceso que se da en el alma y se manifiesta en el cuerpo. La justicia es instantánea, así,
y es equivalente a la santidad en el espíritu. Pero la santidad en el alma es progresiva. Todo pecado que cometa puede afectar, oiga, en mí la santidad, no la justicia, porque la justicia es un suceso que se dio por imputación, no hay obra que la pueda contaminar. La justicia se dio por gracia, se obtuvo por fe y se mantiene en fe. No tiene nada que ver con obras. Romanos 3:24 y 30, Gálatas 2:16 y Tito 3:7. Porque en el Evangelio, oiga, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas es el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Debemos aclarar que hay una diferencia entre la justicia divina con relación a Dios y el hombre. La justicia que está en Dios, oiga, es inherente, absoluta, es propia de Él. Es la naturaleza misma de Dios, mientras que en los hombres es derivada, imputada, pero con todo, y eso es la misma justicia. Por esta causa afirmamos anteriormente con toda seguridad que Dios es más santo que yo, pero no más justo que yo. Beneficios de la justicia que hemos obtenido, la vida de Dios. Ahora pregunto yo, ¿la vida de Dios es temporal? No. ¿La vida de Dios puede acabarse? Ok. Por causa del misterio del cambio, se dio una transición bilateral en la vida que estaba en Jesús. Oiga, y la muerte que estaba en mí. De la misma forma que Dios imputó sobre mí la justicia, imputó la vida para que todo esto se diera, Dios tuvo que colocar sobre Jesús la muerte, como transfirió el estado de pecado. Y este es uno de los estados más humillantes en el que Jesús como hombre tuvo que caer. Que estando en él, oiga, el autor de la vida, que es el verbo, tuvo que probar la muerte. Parece paradójico e inaceptable que Jesús haya muerto en la cruz, pero lo grande del caso es que en Jesús se dieron las dos muertes, tanto la espiritual como la física. Si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Lo que produjo la muerte física en Adán fue la muerte espiritual. 930 años después, de vida muere. Lo mismo que ocurrió con Jesús. Es decir, si Adán no cae en pecado, la muerte espiritual no podía tocarlo porque Dios sería entonces injusto. Entonces cuando Adán peca, cuando Adán cae, entonces la muerte espiritual vino sobre él, porque Dios es justo y ya fue el pacto que Dios hizo. De todos los árboles puedes comer menos del fruto del que está en el medio, porque el día que comas, thanatos, separación, yo me separo de ti. Y si la vida está en Dios y Dios se separa de mí, ¿cómo quedamos nosotros? Muerto, ok, espiritualmente, aunque físicamente siguió vivo. Que ahí es donde Dios activa entonces el plan de salvación para efecto de él. Ahora, para que la muerte física pudiera tocar a Adán, primero tuvo que morir espiritualmente. Y en Jesús pasa o pasó lo mismo, con una gran diferencia, que el pecado de Adán fue porque él obró, y el de Jesús fue que se lo imputaron. Ahora la pregunta es, usted está en la orilla de un pozo, de un charco, de un barro, y usted arranca y se tira dentro del barro, pregunto, ¿se embarrea o no?
Ajá, pero si usted está en la orilla del pozo, en la orilla del barrial, y alguien está en la orilla por allá y agarra barro y se lo tira, ¿se embarriala también? Pero una cosa es que usted se embarriale voluntario y otra es que otro lo embarriale a usted. Ese es el caso de aquí. Adán se embarrialó él mismo, pero Jesús lo embarrialó el Espíritu Santo. Del barro suyo y mío se lo encaramó encima. Ahora, la Biblia da testimonio de la muerte de Jesús en 1 Corintios 15:21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, es razonable y está en la lógica lo que voy a presentar. Para que la muerte entrase por un hombre, es que tenía que estar vivo, ¿sí? Porque si estaba muerto, ¿cómo entra la muerte? ¿Puede entrar la muerte en un muerto? No, tiene que estar vivo. Porque ¿cómo puede la muerte matar al que está muerto? Es ilógico. Y en contraste, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, por otro hombre entró la vida. ¿Quién fue ese hombre? Jesús. También es razonable, para que la vida entrase a través de un hombre, tenía que estar muerto. Porque si estaba vivo, ¿cómo entra la vida? Si está ahí la vida. Ok. ¿Cómo puede la vida darle vida al que está vivo? De este segundo hombre al que hace referencia el texto es Jesús, el postrer Adán. Jamás en la vida podía entrar por Jesús a menos que estuviese muerto. Apocalipsis 1:18 y 2:8 da testimonio de que Cristo está vivo porque estuvo muerto. Dice el texto, el que vivió y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es decir, que no lo van a crucificar más nunca. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive ahora. Hebreos 2:14 dice que Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte, a través de la muerte. Si Jesús no muere y vive la muerte, si Jesús no vive y vence la muerte, con la resurrección no podría vencer al diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de las muertes al que tenía el imperio de las muertes. ¿Esto es a quién? Dijeron los guajiros, a Casión, al diablo. En Hechos 2:24 se registra un testimonio impresionante acerca de la muerte de Jesús, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Este texto da la idea que de la misma forma que la muerte se le produce, que a la muerte se le producen dolores para soltar el nacimiento del comienzo de una vida, así sucedió con la muerte y los poderes de las tinieblas, que con todo el dolor que le pudo producir, tuvo que soltar a Jesús para darle comienzo a una nueva vida. Este texto da la idea como si el sepulcro sufriera dolores de parto y no pudiera contener en su entraña a Jesús. El mismo pasaje al final lo confirma, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso está en Hechos 2:24. El término retenido tiene que ver con que estuvo tenido. Era imposible que quedara retenido, por lo tanto lo había tenido. Pero era imposible que lo mantuviese ahí. Ahí es donde está el detalle. Primera de Pedro 3:18 hace referencia a la resurrección de Cristo en lo espiritual. Cristo, para poder resucitar en la carne, tenía que ser vivificado en el espíritu, porque también Cristo padeció, una sola vez por los pecados
el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Hay razones para negar que en este pasaje el término espíritu relacionado a la vivificación esté haciendo referencia al Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en las versiones bíblicas y aún en el texto original no aparece el pronombre personal él para hacer referencia al Espíritu, por lo cual queda descartado que esté haciendo mención al Espíritu Santo, sino más bien al Espíritu de Jesús. También debemos tomar en cuenta que tanto la carne como el Espíritu están siendo presentados por el apóstol como un contraste. Dicho contraste está puesto para dar a entender el resultado triunfal de la muerte de Cristo, indicando que aun cuando corporalmente se le dio una muerte violenta en el espíritu, en su condición posterior de resucitado entró una nueva fase de vida más plena. Esto indica que la vivificación que presenta el apóstol Pedro en el pasaje está haciendo total referencia a la vida que obtuvo Cristo en su espíritu por causa de haber sido justificado. Quiero que quede muy claro que en ningún momento quise decir que el Espíritu de Jesús murió. Lo que quiero enseñar es que en Jesús se dio la muerte espiritual, que sería igual a decir que murió en el Espíritu. De esto estamos claros, porque la muerte espiritual en nosotros sencillamente era la separación que había entre Dios y nosotros por causa del pecado. Nuestro espíritu estaba separado de Dios, no estaba muerto. Es decir, para efectos espirituales o para efectos de Dios, estaba muerto, pero era por el pecado. Eso era lo que nos separaba. Vino Cristo y destruyó la pared intermedia, lo que estaba entre Dios y nosotros, que era lo que estaba en medio atravesado, el pecado. Cristo lo destruyó, me brinda la oportunidad como puente intermediario de reconciliarme con Dios, y yo lo hice, y creo que ustedes también. Entonces ahí nuestro espíritu pasa a tener vida. ¿Pero qué vida? ¿Temporal o eterna? Ajá. Y lo eterno tiene que ver con lo que no caduca, con lo que no fenece, con lo que no se acaba, con lo que desde que pasó a ser es. No tiene cambio, no tiene marcha atrás. Es decir, esa unión que nosotros tenemos con Dios, que Dios la propició y que nosotros la aceptamos, es una vez y para el resto de nuestra bendecida existencia. Amén. Algo similar, verdad paralela. ¿Verdad que usted pudo haber sido hijo de otro hombre que el cual es su papá? Pero ya usted es hijo de su papá. Pregunto, ¿qué usted puede hacer para dejar de ser hijo de ese señor? ¿Qué puede hacer para dejar de ser hijo de Dios? Ni muriéndose. Acerca de la justificación de Jesús. Vamos a hablar un poco acerca de la justificación de Jesús. Dios, para vivificar a Jesús, oiga, primero tuvo que justificarlo. Porque lo que produce la vida es la justicia. El término que se utilizó del griego justificado da la idea de considerar a alguien justo, y en el tribunal de Dios solo se podía considerar justo a aquel que le diera cumplimiento a la ley. Romanos 2:13. En primera a Timoteo 3:16 se da la idea
en una forma tácita de que el Espíritu Santo fue el agente encargado de justificar a Jesús en su espíritu. Y esto lo deducimos por el término que se utilizó en el griego justificado, que indica dicha acción. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es ese Dios que fue manifestado en carne? El Verbo, que para que exista ahora Jesús. Dios fue manifestado en carne. El Verbo Jesús. Justificado en el Espíritu. ¿Por qué justificado? Porque había sido imputado como condenado por la carga de pecado que se le puso encima. Pero esa carga de pecado que se le colocó a Jesús encima era ¿de quién? Mía era una parte. No sé de ustedes los demás, si ustedes nacieron santos, puros, inmaculados, pero parte era mía. Y de ustedes también, ¿verdad? Ok. Entonces, eso produjo condenación para Jesús. Entonces necesitaba ser justificado. La frase en el Espíritu, para hacer referencia a lo justificado, no solo es atribuido a la acción del Espíritu Santo en la obra de justificación, sino acción directa del Espíritu Santo justificando a Jesús en el Espíritu. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo nunca podría llevar a cabo dicha acción sin tener un argumento o razón para hacerlo. Él debía tener un argumento de peso para poder librar a Jesús del estado de pecado en el cual se encontraba. Por tanto, el elemento que Dios utilizó para justificar a su Hijo en su espíritu fue el cumplimiento de la ley o los mandamientos de Dios. La ley podía justificar y vivificar al hombre. Pablo nunca negó la posibilidad, oiga, ahora que no hubo uno que cumpliera o que pudiera cumplir la ley para ser justificado, eso es otra cosa. Por ella es otra cosa. Pablo dijo que el mandamiento, la ley que se me dio para vida, produjo en mí la muerte, al no poderla cumplir. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice Pablo, Romanos 7:10. Cristo fue justificado por la obediencia a las demandas de Dios. Ante el tribunal de Dios no había pecado registrado que Jesús hubiera hecho. Las escrituras dicen, fue tentado, oiga, en todo, pero sin pecar. Hebreos 4:15. Por lo tanto, el ser tentado, señoras y señores, no tiene nada que ver con pecar. El enojarse no tiene que ver con pecado. Airaos, pero no pequéis. Fue tentado en todo, pero sin pecar. No se halló pecado en él. Isaías 53:9 y Primera de Pedro 2:22. Según Apocalipsis 20:12, todo ser humano tiene un libro ante el tribunal de Dios, en el cual le están haciendo registro de sus obras para ser juzgado por ella. Jesús no fue la excepción. Como ser humano, contado entre los vivientes, tenía su libro, con la diferencia de que allí no hay registro de pecado que él en lo personal hubiera hecho. Esta fue la sorpresa más grande que el diablo se llevó. Él creía tenerlo seguro en el infierno por la condición en la que murió, cargado de pecado. Lo que Satanás no sabía era que el pecado de la humanidad no podía juzgar ni condenar a Jesús eternamente, porque él no tenía culpa de ese pecado. Satanás tuvo que entregar a Jesús de entre los muertos a causa de la justificación que se dio en su espíritu, producto de la obediencia en el cumplimiento de la ley. Ahora mire este caso.
Esto es lo que se conoce como extrabíblico. Es decir, al infierno, o de los que han entrado al infierno, señoras y señores, uno solo ha logrado salir. Y no es que logró salir, es que lo sacaron. En el caso de Jesús. Él llega al infierno, lugar de tormento, y está 3 días y 3 noches. Y allá no fue a predicar. Él fue a predicar, fue en el seno de Abraham, pero eso es después que regresa de estar en el cielo. Es decir, después de resucitado y subir al cielo y luego bajar. Es que baja y predica en el seno de Abraham. Pero en el infierno donde están condenados, no predicó, señoras y señores. Allá estaba en el lugar de los condenados y en posición de condenado también. Hasta que 3 días después del acto, el Espíritu Santo desciende a ese lugar. Ahora, ¿te imaginas el ruido? ¿Te imaginas qué es lo que dice Pablo? Los dolores de la muerte. Y en este caso pudiéramos decir la vergüenza de la muerte. Es como que usted tiene a un adversario y lo tiene sometido, lo tiene enganchado, y el tipo de repente comienza a sacar una fuerza sobrenatural y la suya, mire, queda atrás, y el tipo, mire, se le va soltando, y hay un poco de gente viéndolo a usted como el otro se le escapa de las manos. Eso dará pena, ¿no? Creo que dará pena, ¿verdad? Y que de repente el tipo lo agarre por las manitos de usted y le haga así, tan, delante de los demás. Dará más pena, ¿verdad? Ok, algo similar a eso es esto. Jesús está en posición de condenado. El Espíritu Santo desciende allá para sacarlo. ¿En qué condición llegó? Cargado de pecado. Lo que estamos leyendo, el diablo estaba seguro de que lo tenía asegurado porque nadie nunca le había salido de ese lugar. Yo me imagino al diablo cuando ya todo se impulsa, todo el movimiento se da para que Jesús salga de allá. Me imagino el diablo que sube al cielo y le reclama a Dios y le dice: Jehová, mira, pero es que de todos los que han entrado allá, ninguno tú me has sacado. Al igual de todos los que están en el seno de Abraham, yo no te sacaba a nadie de allá, porque me vas a sacar a Jesús. Entonces ahí es donde toma fuerza el libro. Todos, señoras y señores, tenemos un libro donde están escritas nuestras acciones. ¿Sí? Jehová le entrega el libro al diablo y dice: búscame un pecado que él haya cometido y te lo dejo allá. El diablo agarra el libro y comienza a revisar. Todas las hojas blanquitas. Al final del libro es que ve tinta y unas letras por allá. Pero las letras que produjeron, la tinta que produjo las letras, estaba un escrito que decía: y no se halló pecado en él. Entonces, al ver el diablo eso, sabe que Dios es justo, no lo puede dejar ahí. Pero yo me imagino que el diablo es como esos abogados que cuando pierden un juicio, entonces van a una apelación. El tipo apela y le dice: ya va Jehová, pero es que él entró en pecado. Yo me imagino que Jehová le dice: sí, eso yo lo sé, él entró en pecado. Bueno, diablo, ¿tú me podrías decir de quién era el pecado que estaba sobre Jesús? Bueno, eso era de Rafaelito, eso era del hermano que él trajo, de Pedro y de todos los demás que estaban en la escuela, y del predicador también. Ah, ok. Ahora, ¿tú me podrías decir, diablo, quién hizo que esa gente pecara? Es decir, ¿quién fue el autor que ese pecado existiera? Yo me imagino que como todo irresponsable diría: yo no fui, no sé. Reventado. Esto es lo que se conoce como extrabíblico. No está registrado en la Biblia, pero creo que si deducimos, si escudriñamos y analizamos, pudiéramos llegar a esa conclusión. Y creo que no estamos pecando. Ahora, al estar Jesús libre de pecado y haber estado allí por un pecado que él no cometió, entonces es sacado. Qué pena para el diablo, qué pena para la muerte, porque al vencer la muerte espiritual, que es la primera, vence la muerte física, que es la segunda, se levanta sobre todo poder, sobre todo señorío, y nadie ahora podrá tocarlo ni hacerle frente. ¿Cree usted que eso no sería una vergüenza grande para la muerte y para el pecado? Fea, ¿no? Por esta causa, yo doy gracias a Dios por Jesús. Si él hubiese violado una tilde de la ley o el mandamiento más pequeño de ella, estuviésemos destinados para el infierno. Pero Jesús, cumpliendo la ley, fue justificado, y a causa de la justicia de la ley fue vivificado para dar vida a los que justifica por su sangre. Este triunfo lo presenta Pablo como un cántico de victoria en una de sus cartas. Oiga lo que viene. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pregunta Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sigue preguntando.
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da o nos dio la victoria por medio de su muerte, y yo le agrego, resurrección del Señor Jesucristo. Primera a Corintios 15, 55 al 57. Lo que Pablo quiso decir en su más amplio sentido fue: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que lo que le da derecho a la muerte es el pecado, y lo que le da poder al pecado es la ley. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que cumpliendo la ley venció al pecado, y venciendo el pecado, oiga, destruyó la muerte. Y en este caso no solamente venció al pecado, sino que lo destruyó, para efectos de él y para efectos de todos los que estamos en él. Amén. Ahora, cuando hablamos del pecado, el pecado existe, oiga, no para efectos de nosotros, sí para efectos del mundo. El mundo es mundo porque está en pecado, pero nosotros no estamos en pecado. Que cometemos pecado, ya esa es otra historia, que tranquilo que viene la otra guía, santidad genuina, no se preocupe por eso. Pasamos a tener una relación directa de padre e hijo. En Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá aquí algún hijo de Dios? Amén, digo yo por mí. También hay otro. La verdad en relación a la paternidad de Dios por causa de la justicia es un asunto muy serio, y que no se le ha sido revelado e iluminado al creyente como hijo de Dios. La oración del caso, la ironía del caso es que en nuestra iglesia tenemos hijos, oiga, huérfanos teniendo un padre vivo. Y no por causa del padre, sino por causa de ello. El hecho de que como padre no cubra el principio y los valores de la paternidad es causa de que todavía no he entendido a Dios como padre. El trato que le doy a mis hijos como padre es un indicativo del conocimiento que tengo de la paternidad de Dios. Si el trato es pésimo en razón de que no conozco la bondad, la cobertura, la protección, la provisión, el consejo y el favor de la divinidad paternal. Por otro lado, si como hijo no he aprendido a honrar a mis padres, es otra forma de mostrar que no hemos entendido la paternidad de Dios. Estudiemos un poco la paternidad divina, que emana de su justicia. Por causa de la justicia y la vida, pasamos a ser hijos de Dios. El término potestad que se utiliza en el pasaje antes mencionado para hacer referencia a la relación paterna no solo indica potestad, sino privilegios o derechos, señoras y señores. El sentido que se le da al término hijo no se refiere a la escala de linaje, sino en un sentido espiritual, pleno y legítimo, de su misma simiente. No da la idea de hijo, no da la idea de hijo por descendencia, sino hijos engendrados directamente por él. El término engendrar viene del griego genao, que indica el acto de colocar una simiente, y a su vez da la idea de alumbramiento. Este término genao no involucra la concepción, ya que ella tiene que ver con la unión de los dos gametos, masculino y femenino, para la
formación de una vida o de una nueva vida. En Juan 1:13 se descarta la concepción para llegar a ser hijos de Dios. El texto dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cabe destacar que el mismo misterio que hubo en el engendro y nacimiento de Jesús, lo hubo en nosotros, en Jesús. No hubo concepción, en Jesús no hubo concepción, es decir, no hubo unión de dos gametos. El término concebir que aparece en Mateo 1:23 no está en el texto original, ya que el griego presenta el término eco, que indica tener, mantener, sostener. El texto literalmente dice: he aquí, una virgen en el vientre mantendrá y dará a luz un hijo. Así dice el texto original. El término engendrar del griego genao, tomando en cuenta sus propiedades y valores etimológicos y relacionándolo al engendro que Dios hizo, indica que en una sola relación, oiga lo que viene, engendró todos los hijos a la misma vez y fueron dados a luz al mismo tiempo. Para Dios todos fuimos engendrados el mismo día y nacimos en un mismo momento. Por esta causa, para Él no hay hijos mayores ni menores. Todos tenemos la misma edad. Es por esto que podemos aceptar y entender por qué para el escritor de los Hebreos todos los hijos de Dios gozan de una primogenitura, indicando que para Dios todos sus hijos son primogénitos. Hebreos 12:23. En una familia solo hay lugar para un primogénito, pero en Dios todos gozamos de ese privilegio, el ser el primer hijo de Dios, independientemente del tiempo que tengamos de haber nacido, el plan de salvación. Es decir, la salvación que yo estoy disfrutando desde hace casi 40 años, hoy se entrega uno, nació de nuevo. La salvación que está en mí hace 40 años, en tiene un día o tiene unas horas, pero para Dios los dos somos primogénitos. Porque esa salvación se dio el mismo día y a la misma hora. Con la muerte y la resurrección de Jesús, la salvación se dio para todo el mundo. Que yo la conocía ya y yo la estoy disfrutando desde ese tiempo y el otro la comienza a disfrutar desde ahorita en adelante, eso es otra cosa. Pero para Dios ni yo soy más ni Él es menos. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Estamos hablando de lo espiritual, porque esto es lo que se conoce como una verdad posicional, pero que en mí ya se hizo posesional hace tanto tiempo, pero tiene que ver con lo que es nacido de y en Dios. ¿Sí? Que nació en el tiempo de Dios. ¿El tiempo de Dios es crono o es cairo? Ajá, entonces lo que nace en Dios tiene la misma edad. Ahora, lo que nace en mi tiempo, en el de nosotros, ahí sí tiene tiempos diferentes. Para nosotros hace 2024 años, pero para Dios no tiene ese tiempo. Es como que hubiese sido ahora a las 5 de la mañana. No tiene nada que ver. Entonces, para nosotros sí, el tiempo cuenta, pero para Dios, señoras y señores, no cuenta. Entonces, nadie aquí es más que nadie,